Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Yomi, Masejet Zevahim, Dabá, página 6. Quedamos en los dos puntitos, como la 18ª línea. Dice, pregúntale Mará, y vaya Leo, preguntaron los sabios, ¿Kipru al Mashebao o lo Kipru? Dijimos que estos korbanot que fueron degollados, lo lishma. Dijimos que se continúa su servicio, se termina. Entonces la pregunta es, cuando se termina, ¿expían por el pecado que el dueño lo trajo o no expían por el pecado que el dueño lo trajo? Amar Rav Shisha Bered Rav Idi, dijo Rav Shisha, así lee el Bach, Bered Rav Idi, mistabra de lo Kipru. La lógica es que no expían por el pecado que trajo el dueño. Dice al Katatah Kipru, si me quiere decir que en verdad expían, Sheni la Mehuba, ¿para qué traen un segundo korban? Como dijo la Mishnah, que están un segundo, entonces seguro que no expían. Ve la Mai, lo Kipru, ¿qué me quiere decir? Que no se acapará. Entonces así, la Mehukaret, entonces ¿por qué lo terminas? Muy bien, entonces esa sería la pregunta. Entonces, Amar Rabashi, dijo Rabashi, Rav Shisha Bered Rav Idi Ahi Kashale. La pregunta de qué es de Rav Shisha, el hijo de Rav Idi, así es su pregunta. Pues él preguntó que para que si lo se escapará, para que lo traes. Le dijeron, bueno, para que lo sigues. Y Amarte Bishlamalo Kipru, si me quiere decir que en verdad no, con el primero cuando terminas no expió el pecado porque lo trajo el dueño, entonces yo puedo decir por eso yo traigo los dos korbanot. ¿Qué significa los dos korbanot? Ya que el primero que fue degollado no lo lishma, lo continúa. ¿Por qué? Porque original fue separado para hacerse korban, para un korban. Entonces, por lo tanto, ya que lo traigo para eso, entonces yo traigo los dos korbanot. Besheni le mahuba, entonces el segundo, ¿para qué viene? Le japer, para hacer cabana, para hacer capará. Entonces, si yo digo que el primero no se escapará, entonces yo entiendo que el segundo viene para qué, para acaparar, y el primero lo termino, ya que originalmente fue separado bien, lo continúo. Él le llama Marta Kipru, si me quiere decir que en verdad se acapará, Sheni la Mahuba, ¿para qué viene el segundo? Obviamente. Muy bien. Entonces, y vaya Leo, preguntaron a los sabios, ¿hace de la jara frasha mejapra o lo mejapra? Entonces nosotros vimos, bueno, ahí terminó el tema ¿no? Ahora, la Gemara, habíamos visto en el DAF anterior, de que los korbanot estos, el caso, por ejemplo, el que habíamos traído el caso de la parturienta, que también viene para el japer algunos asé, korban asé, que la persona había dejado de hacer. Entonces la pregunta es, si también a los asé, después que se paró el korban, también se escapará o lo mejapra, o a los asé después no, y solamente hace escapará a los anteriores de que apartó el korban. Mi ambrinan mía de Abba Hatat, decimos, bueno, igual que es un korban Hatat. Más Hatat de Koema Frasha in de Ajar Hafrashalo, como un korban Hatat viene a lejaper un pecado de antes que lo separes, pero después los separes no. Afaja también aquí, Name de Koema Frasha in Hafrashalo, aquí yo lo mismo, de que los pecados hace de antes separar el animal los perdona, los después no. O Dilma lo da bien le hatat, o quizá no se parece al korban hatat. De hatat al kol het vejet baile a tuye hada hatat. Dice, ¿por qué? Porque el korban hatat, por cada pecado y pecado, debería la persona traer un korban hatat. De aja, y aquí, que van diga cama hace gabe mejapra, hace de lejar a frashar, nada mejapra. Y aquí, por cuanto de que si tuvieras varios hace que no cumplió con un solo korban los expía, también al hacer de dejar afrashá, entonces también yo digo que también a los korban hacer después de separación también se escapará. O sea, lo que quiere decir es que no es igual que el korban hatat, que el korban hatat viene por un solo pecado. Entonces, por cada pecado traes uno. A diferencia de que del caso que un solo korban puede eliminar varios hacer. Tashema, ven y aprende, pone el pasuk de Samach Benirza.
y pone el corbán que él pone el pasuk, que la persona apoyará sus manos sobre el corbán olá y será nirsa, aceptado y perdonado en los cielos. Veis semijá mejaper, de una manera, ¿acaso la semijá, el apoyar las manos del animal, lo que es acapará? Pero en capará en la madam, la capará solamente eso de que es en la sangre, shenemar que adam huba nefesh japer, porque la sangre, que es el alma, es lo que viene a ser capará, no la semijá. Entonces, ¿por qué dijo que la semijá? Ela mata mulomar, porque por el pasuk, besamaj. Entonces, ¿cómo explico el pasuk? Y que semijá supuestamente mejapere. Ela mata mulomar, besamaj, benitza lejaper. El pasuk pone besamaj, se apoyó, benitza y fue aceptado para hacer capará, para expiar. Es para allá, si más sale semijá, sherie mitzvah. Si la persona, el dueño del corbán, se comportó con el tema de la semijá, de apoyarse en el animal, se comportó como si fuera sheyare mitzvah, como si fueran las cosas secundarias de la mitzvah, y como lo ves secundario, no lo hizo. El pasuk lo considera como que si no lo capará, como que si no tuvo expiación, pero pejiper, sí tuvo capará. O sea, fue grave que no lo hizo, porque él lo ve como algo secundario, pero y podría verse aparentemente como que no tuvo capará. Viene a enseñarnos que si tiene capará, aunque no lo hizo. My love, ¿qué deduzco yo esta baraita? De hiper hacer con afrashá. Cuando pone que expió y no expió, ¿qué significa? Lo que expió fue antes la hacer de Kohen Afrashá, de antes de separación. Lo que hiper, y pone que no expió, hacer de semijá, es a la C de la semijá que no lo hizo. Eso no salió de Jehová. De haberle hacer Selahar Afrashá, se considera que es una mitzvah taseh después de separar el animal. De aquí vemos entonces que todos los haseh que se hacen después de separar el animal no hace capará. Amarraba, dijo Rabbi, dijo no es prueba, porque hacer semijá de camarra, tú me quieres decir que el pasú vino por el hacer, para enseñarme que el hacer de apoyar las manos. Dice, no, shaneatan de kol kama de los shahid va a mod usmos cae. Hay diferente ahí, porque todo el tiempo que no he degollado, él tiene siempre el chance de hacer semijá hasta el último segundo. Entonces, emat caja a base. Entonces, ¿cuándo es el hacer que ya lo deja de cumplir? Es la harshajitá, cuando ya degolló. La harshajitá es lo que va a llegar. Y la pregunta nosotros no son los hacer después del degollamiento. La pregunta nosotros es los hacer después de separar el animal, no de degollar. Y por eso es que no es una prueba la semijá para los hacer. Raba Emma dice, yo puedo explicar la baraita de otra forma también. Emma kiper gabra. Dice, lo que podemos decir es que cuando pone la baraita que kiper, que hizo capará, es la persona. Dice que aunque la persona no hizo semijá, bueno, expió por lo que lo trajo y ya se salva de los isurín, como dice Rashi. Pero cuando pone lo kiper, aquí va lo kiper, kameshemaya, de los cielos. ¿Qué diga en los cielos? Que no hizo la mitzvah de forma completa, que era también con la semijá. Milotran, ¿acaso no estudiamos una mishá que pone Beanotar Bashemen Asher al Kaf? Dice el caso de la purificación de un leproso. Dice que el resto de la sangre que está en la mano del Cohen tiene que ponerse en la cabeza del que está haciéndose la expiación. Y leo como lee el Bach, y expiará sobre él el Cohen en frente a Hashem. Ahora viene, dice, Imnatan Kiper. Si puso la sobra del aceite en la cabeza, expió. Muy bien. De Imnatan, y si no la puso, lo Kiper. No hizo expiación. Dice Rebekiva. Rajem Nure Omer, Sharem Mitzvah, dice, no. El poner lo que sobra del aceite en la cabeza es Shire Mitzvah. Es una mitzvah secundaria en esta purificación. Y la regla cuál es Ben Nitan, Ben lo Nitan, Kiper. Tanto que se lo puso como no lo puso, el leproso está puro. Pero Malim Alaf Kiru lo Kiper.
y se considera pero que como si no fue puro. Mikey lo kiper, ¿qué significa que como si no fuera puro? Y lima, diva el le tuyo corban jarine. Si me quiere decir que el cabana cuál es que tiene que traer otro corbán para hacerse otra vez la purificación. A Marta Benita los kiper. Ya dijimos que tanto puso, tanto no puso, tiene que parar. Entonces dice, ¿qué es entonces la explicación? Es como dijimos antes, kiper gabra. La persona, el mesorá está puro. Lo kiper, cuando pone lo kiper, es kameshemaya, es que en los cielos no fue bien recibido completamente. ¿Por qué? Porque no se hizo la mitzvah completa. Bajaname también aquí, kiper, en nuestro caso es lo mismo. La persona hizo kiper, pero los cielos no están contentos porque no hizo pejule, no hizo la semija. Muy bien, entonces la mamá dice, no, ataname, yo puedo explicar diferente. Kiper, matan bejonot. Dice, él hizo capará, el metzorá, y purificó al poner el aceite en los bejonot, en los pulgares. Y luego kiper, pero en la parte de de matar de arroz, dice que de poner el resto del aceite en la cabeza, en eso no lo hizo, pero de todas maneras veía bastante de Jehová. Entonces, entonces se puede explicar diferente. No como explicaste arriba que es Gabra y Shemaya, aquí va a explicar diferente. Pero de todas maneras, lo kiper matando a arroz, eso obviamente. Lo kiper significa que tiene que volverlo a hacer. Pero hasta ahí. Entonces es así, entonces no hay obligación de explicar la baraita, como explicamos antes. Tashema, Rabbi Shimon Omer, Kipsei Aseret, dijo los Kipsei Aseret, Lama Hembaim, los dos corderos que se traen en Shavuot, ¿para qué vienen? Viene Mara dice, Kipsei Aseret, Shelamim Nihu, esos son Korban Shelamim. Entonces, ¿cuál es la pregunta entonces? Porque sabemos aquí que son Korban Shelamim que se traen en Shavuot, estos dos Aseret. Entonces, pregunta a Gemara, no entiendo como que lo que me estás preguntando, son Korban Shelamim que hay que traer y no viene por un pecado, porque la Gemara pregunta la más Gemaim, como que habría un pecado porque trae, lo dice, no, son Shelamim se traen en Shavuot, no entiendo la pregunta, no, Esta es la pregunta. Seiré Atzeret, los machos cabríos que se traen a Shavuot, ¿para qué vienen? Porque los machos cabríos sí vienen como pecados, ¿no? Entonces, ¿para qué vienen? Entonces responde al Tumat Mikdash Bekedoshav. Dice, ¿para qué? Para dejaper por las impurezas que pueden haber ocurrido en el templo o en las cosas Kodesh, si las personas no supieron, y eso hace para. Entonces, así explicó Rabbi Shimon, ¿no? Preguntó la Gemara, dice, ahora Nizrak, le preguntó Rabbi Shimon, Nizrak da Moshe Rishon, pero si ya Nizrak, se virtió la sangre, o se roció la sangre del primero, y ya hubo capara, Sheni la Makarev, ¿para qué traemos el segundo? Y dice, al Tumat Sheorah Benzeleze, es para la tumá que ocurrió entre uno y otro. ¿Por qué? Porque puede ocurrir entre echar uno y echar el otro, una tumá, y la segunda viene para dejar eso. En Marmeata, de aquí aprendemos que Roim Ayu Israel, aquí si es así, entonces el pueblo de Israel debería ser propicio de traer cada momento sacrificios. ¿Por qué? Porque si vimos que en un momento tan corto, entre uno y otro, puede haber una tumá y hay que hacerlo. Entonces, también el pueblo de Israel debería traer cómodos todo el tiempo para Bejaper. Él así, ¿por qué no se hace? La Torah se apiadó de los bienes, del dinero del pueblo de Israel, y no, gente que traer Corban todo el tiempo. Muy bien. Entonces, de hacer lejar a Frashá, aquí vemos que es una, entonces esta es la prueba que trajo la Gemara, aquí vemos que es una C, dice, de alejar a Frashá. Después de separarlos a los seiré, a los machos cabríos, y aquí estamos haciendo acá para. Muy bien. Entonces aquí vemos una prueba que sí viene a japera, todo lo que ocurre después de la separación.
Dice, y de Frishim Huibatejata Hiname. Si en verdad dijéramos que los animales fueron separados a la vez, tienes razón, pero yo puedo explicar que el pasuk está hablando, fueron separados por separados, o sea, fueron separados no juntos. ¿Qué significa eso? Separaron a uno de los dos, hicieron todo el servicio y después el segundo. Entonces, la tumá que está arreglando la sangre del segundo es lo que ocurrió entre la separación del primero y el segundo, siempre antes de la separación. Entonces así no una prueba después de separación. Entonces la Gemara pregunta, ¿y acaso nosotros vamos a pararnos y a explicar el pasuk, que la cabra del pasuk es que separaron los animales, los dos machos cabríos, uno después del otro? ¿Quién dijo? ¿Cómo va a explicar el pasuk que así el pasuk habla? Quizás está hablando que los separaron a la vez, no entiendo. Entonces, amarra papá, dice, entonces la respuesta que me trajiste no es una buena respuesta para ir en contra de la prueba. O la pregunta que me trajiste no es una buena pregunta, no es una buena dejía. Dice, amarra papá, yo te voy a traer otra. Korbanot tzibur kamarta. Los korbanot que me dijiste, los machos cabríos shavuot, son korbanot de tzibur. Shagot tzibur de let beddin kamatrin alehem. Es diferente a los korbanot de tzibur. ¿Por qué? Porque korbanot tzibur de let beddin, el corazón del beddin kamatrin alehem. Ellos condicionan sobre los korbanot. Dice ¿por qué? Dice ¿por qué? Porque inclusive el beddin con el korbanot tzibur, ellos colocan que afilo que sea que no hubo que hubo una cabana stam también funcione. Y aquí también entonces en este caso también decimos lo mismo, que el beddin material ejem, y puede servir también para las caparot después de la separación. ¿Cómo? Como diciendo que no cayó la separación, así explica Rashi. Aunque separaste una vez, no cae separación, entonces se considera que lo que ocurrió fue como antes de separación, que revivió a Marshmuel, Korbanot tzibur, Sakim, Moshatan, Lemashehem. ¿Ves? Lo que dijimos antes, que los Korbanot tzibur, el cuchillo del que degolla, los establece para los que vinieron. A mismo que el Shohen no pensó nada, no importa. El Beddin dijo que en el momento que lo puse, para lo que vino Korbanot tzibur, funciona. Lo que quiero decir es que es diferente. ¿Por qué? Porque el Beddin Matné. Entonces decimos que cuando mismo que separaron los animales, entonces considera que los dos los separaron. Los consideró como separados por separados. Los separó por separados, pero aunque fueron separados a la vez. Entonces así ya no hay prueba. Muy bien, perfecto. Seguimos con la Gemara. Amale rabiosa Berer Rashmuel le repapá. Y dice, ya va, toda esta respuesta que dijiste fue a lo que había hecho Rabbi Shimon. Y Rabbi Shimon no tiene el concepto de Beddin material ejem. ¿Por qué? De Amar Rabbi Barabi, Amar Rambra, Amar Bitzhak, Amar Yohanan, Temidim Shirut le Tzibur, un Korban Tamid que no fueron Utzrehu le Tzibur, que no fueron utilizados para el Tzibur. ¿Sí? Los korbanot de Tamid que fueron separados, comprados para ese año, no compraron de más o X o Y y sobraron. Entonces ya no se pueden llevar el próximo año como korban tamid, porque tiene que ser del plata nueva. Dice, le libera Rabbi Shimon en ibdin tenimim. Según las palabras de Rabbi Shimon, no se pueden redimir tamim sin defectos como están. Libre Jamim ni ibdin tenimim. Y según la opinión de quién, de Jamim, sí se pueden redimir tamim como están sin defectos. ¿Por qué? Normalmente un animal tam no se puede redimir sin defectos. No, porque el Beddin material el Beddin condicionó que si sobra se puede utilizar así. Rabbi Shimon no pone así. Entonces, vemos que no tiene el concepto de Beddin material y aparte de Od, dice, me revisará. Mismo que tú me quieres explicar, explica Rashi, mismo que tú me quieres explicar el pasú que está dando, que separó uno tras el otro. Dice, ya una vez preguntó Raimilla mi revisera, se iré a hacer Shekibel Daman Bishekosot, los korbanot de machos cabríos Shavuot que fueron recibidos la sangre en 2 vasos. ¿Qué quiere decir? Que fueron degollados a la vez y se recibieron en 2 vasos y ocurrió una tumá después. Prinzata Moshe Rishon
y no ocurrió, o sea, no puede ocurrir una tumá entre uno y otro tan rápido, porque fueron degollados a la vez, si no se recibió la sangre a la vez, no puede haber que una tumá. Ok, seguimos. Benizad de Moshe Rishon, y ya viertes, arrojas la sangre del primero. Sheni le mahubá. ¿Para qué viene el segundo? Aparentemente no tiene ninguna necesidad. Dice, ¿para qué viene al tumash orab ben zerikash leze? ¿Para qué? Para la impureza que pudo haber ocurrido entre lanzar uno y lanzar el otro. Me saltó el paréntesis. Acá lo vaya la asa de la shahitá. Hasta aquí la Gemara no preguntó, era solamente sobre la C que puede ocurrir, las cosas que pueden ocurrir después de la shejitá. Y ahí hay duda. Abalacé de la Jara Frashá, pero lo que ocurre después de la separación, lo que vaya a leer, no tuvo pregunta. Quiere decir entonces que era Pashut, que era obvio y que lo que ocurre después de la separación también se mejaper con los korbanot. Entonces aquí trae prueba de que también lo que ocurre después de la separación también me japeret. Y dice, no, Dilma, quizás hay que estudiar esta pregunta como íntim se lo marca Amar. Que te íntim se lo camar. Si me quieres decir que después de la frasha sirve, ¿qué pasaría después de Shejita? Pero íntim se lo mar. No que es seguro. No es seguro. Entonces, por lo tanto, todavía no tenemos que la prueba. Bueno, hasta el próximo Daf Kol Tuv.